la importancia que le da las entidades financieras a este certificado PYME. Y por otro lado, por último, también vimos lo que es el legajo único financiero y económico, con todos los elementos, los distintos índices que se van a ir publicando de acuerdo a la presentación de la información que se realice en tanto las personas humanas como también las personas jurídicas, pero más que nada es utilizado en las personas jurídicas, ya que lo que va a mostrar son los distintos índices de los estados contables, que bueno, eso se ve más en la parte de análisis de estados contables que estaría vinculado con los conceptos de liquidez, de rentabilidad, de margen sobre ventas, ¿sí? Los análisis de tendencia de un ejercicio a otro, bien, que generalmente los análisis de tendencia, que son análisis vertical o análisis horizontal, de los estados contables, van a darse por entre 2 a 3 ejercicios económicos, ¿sí? Toda esta información se obtiene a través de la presentación de la declaración de ganancias, que es que va a estar reflejando todos los elementos componentes de los estados contables principales, que tenemos el estado de situación patrimonial, el estado eh, de resultados, ¿sí? Y por ende, también con el impuesto a las participaciones societarias vamos a tener lo que es el estado de evolución del patrimonio neto. Por ahí, en lo que es la gestión financiera, que estaría reflejada en lo que es el estado de flujo de efectivos y la capacidad de autofinanciamiento que tiene la empresa a través del análisis del flujo efectivo de las actividades operativas y cuáles son los flujos que se han destinado a la inversión y a la financiación de la empresa. Esto se va a ver en el estado de flujo efectivo, que es una cuestión que no le da mucha importancia, no le presta mucha atención el organismo de control, pero sí las entidades financieras, ¿para qué? Más que nada para saber cuál es la capacidad que tiene la empresa a través de su análisis del flujo de efectivo generado en las actividades operativas con respecto a la capacidad de generar fondos, la capacidad de autofinanciarse y de poder cubrir con sus obligaciones en tiempo y forma, ¿sí? Y al mismo tiempo, también cuáles son las inversiones que se están realizando y cuáles son las fuentes de inversión. Si se está recurriendo a fuentes de financiación propia o de financiación de terceros, ¿sí? Financiación propia vendría a ser un aumento de capital, financiación de terceros, la toma de un préstamo, por ejemplo, y cuáles van a ser también estas inversiones que se están realizando en bienes de uso y qué puede llegar a significar, ¿no? Porque siempre cuando nosotros analizamos los estados contables, los analizamos en su conjunto, ¿sí? No solamente analizamos números aislados y estados contables separados, sino que vamos a analizar todo el conjunto de los estados contables. Recordando que los estados contables básicos, de acuerdo a la NUA, de acuerdo al RT8, ¿sí? Son estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo efectivo, ¿sí? Y al mismo tiempo todo lo que comprenden las notas y anexos, ¿sí? Por último, ¿qué vamos a ver en el día de hoy con lo que es la parte vinculada a la gestión de caja y bancos? Y bueno, vamos a trabajar con lo que va a ser espérame un segundito, vamos a poner para compartir. Vamos a trabajar con todos los procedimientos de control interno en caja y bancos y todas las herramientas ya vinculadas con una gestión de auditoría, ¿sí? Que vamos a necesitar para tener un eficiente y eficaz, ambos, elementos de control interno y al mismo tiempo distintas herramientas contables que ya las conocemos muy bien, pero siempre hace falta repasarlas, que son los casos de las herramientas de lo que es el arqueo de caja y al mismo tiempo también lo que es la conciliación bancaria, ¿sí? Como dijimos en la clase pasada, hay empresas que la conciliación bancaria pueden hacerla una vez a la semana porque tienen 2, 3 movimientos a la semana, y hay empresas que van a tener 10, 15, 20 movimientos por día y generalmente van a realizar la conciliación bancaria en el mismo día. ¿Bien? Entonces veamos cómo nos van a impactar estos procedimientos de control. Y estos procedimientos de control siempre tienen que estar indicados, siempre tienen que estar
expuestos en todo lo que son nuestros cursogramas y nuestro desarrollo de los distintos procedimientos. ¿Por qué? Porque siempre en muchos casos vamos a tener la figura del administrador, del auditor interno, que va a verificar que se cumplan todos estos procedimientos si no están plenamente detallados, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Nosotros recordemos que la auditoría de los estados, la auditoría externa de los estados contables se basa en los principios de los procedimientos de control interno que tiene la empresa, porque muchas veces las deficiencias que se encuentran en las auditorías vienen por la deficiencia del uso, del manejo de las herramientas de control interno. Porque al mismo tiempo que nosotros, como ustedes están haciendo sus trabajos integradores y están desarrollando los distintos procedimientos, no solamente hay que dejarlos plasmados en un libro, un manual de procedimientos de la empresa, de los procesos, cuáles son los distintos procesos, cómo se integran, cuál es el flujograma de los distintos procesos de la empresa para cerrar el ciclo, este ciclo operativo que tiene la organización, sino que al mismo tiempo hay que velar por su cumplimiento. ¿Por qué? Porque es muy importante que una vez que se hayan fijado estos procedimientos, se cumplan y que cada uno de los intervinientes en el proceso sepa cuál es la tarea a la cual tiene que responder, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno dentro de este procedimiento determinado? Como lo hablamos en algún momento, dijimos que cuando se trate de pequeñas y medianas empresas, de pymes o de empresas familiares, donde no hay no está tan separada esta división de funciones, ¿sí? Vamos a tener como un pequeño desafío en cuanto a la organización y más cuando se da mucho en el caso de cuando las empresas familiares comienzan a profesionalizarse, también a crecer y que ese crecimiento por ahí en algunos casos es un crecimiento desmedido, o sea que todo el mundo hace su tarea como puede, cuando puede, obviamente que con un compromiso dentro de la organización, pero al no tener un procedimiento de control, no tener procedimientos fijos establecidos y demás, por ahí hay algunas cuestiones que van a servir para implementar y que estas herramientas sean de impacto positivo dentro de la gestión que tiene la empresa, ¿sí? Recordemos que, y ustedes seguramente lo deben haber visto, hoy en día, si bien por ahí estamos siendo y estamos enfocando nuestra profesión a lo que es la emisión de los estados contables y la emisión de las liquidaciones impositivas, todos los efectos de un cumplimiento entre los organismos de Contralor, debemos tener presente que muchas de estas herramientas se van a ir transformando con la aplicación de nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, y que nuestra función en un futuro cercano va a ir más de la mano de lo que es la contabilidad de gestión y el desarrollo, el control interno, poder anticiparnos a determinadas circunstancias y estas herramientas solo nos va a dar la contabilidad de gestión y lo que es la parte de definir los distintos procesos, de poder anticiparnos a las distintas situaciones y poder afrontarlas de la mejor manera posible, ¿sí? Anticiparnos ante la incertidumbre. El material de hoy también ya está subido a la plataforma, lo pueden consultar desde ahí. Tenemos lo que es el material de las filminas y tenemos el caso del arqueo y tenemos también el caso de la conciliación bancaria. Vamos a primero antes que nada, vamos a definir, ¿sí? Cuánto, eh, ¿qué es, en primer lugar, la definición de control interno? No sé si en algún momento seguramente lo deben haber visto con el contador Magua o con el contador Nazar, pero siempre es importante que nosotros podamos repasar a qué vamos a llamar como control interno, qué va a ser esta herramienta que vamos a tener constantemente, que tenerla presente y que dejarla plasmada en los distintos elementos. Por ahí, si nos ha tocado trabajar con
siendo el dueño de la empresa y un administrativo, ¿sí? Cuando la empresa va en crecimiento y se va incorporando nuevo personal, dejar claro e ir implementando estas políticas de control interno van a ayudar a mejorar los distintos procesos y también mejorar las relaciones entre las partes, ¿sí? Recordemos que en este rubro es un rubro bastante sensible, más que nada cuando estamos hablando del manejo de dinero en efectivo y también del manejo de conciliaciones bancarias. Se han dado muchísimos casos y hay muchísimos casos de malversación de fondos en cuanto también a todo lo que tiene que ver con los faltantes de dinero. Y recordemos también que tanto que nos falte plata como que nos sobre plata, las dos situaciones es una situación que va a generar una alarma y que determina que hay algún procedimiento que no se ha cumplido correctamente. Al mismo tiempo, también, dentro de lo que son las conciliaciones bancarias, se dan muchos casos de malversación de los fondos o de manejo indebido de los fondos. Y por ahí, en las conciliaciones bancarias, en realidad no es muy difícil, sino que es menos probable de no tener las herramientas. ¿Por qué? Porque todo queda plasmado todos los movimientos que se hacen quedan plasmados dentro del banco. Pero recordemos que la inmovilización de los fondos que tenemos, por ejemplo, se han dado situaciones en que algunos empleados, aunque tenían autorizaciones para realizar determinados movimientos en las cuentas bancarias, realizaban inversiones durante el fin de semana, ya sea en cauciones, ya sea en fondos comunes de inversión y demás, durante el fin de semana, donde tenemos mercados que todavía se encuentran activos, y el día lunes estaban de nuevo disponibles los fondos y las diferencias que se realizaban, las comisiones que se realizaban por esos 2 días, se las apropiaban. Ahí no estaríamos hablando de que haya un faltante de dinero, sino que hay una malversación de fondos y un mal manejo de los elementos componentes en caja y bancos. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es el control interno, ¿qué me va a decir? Que el control interno es un proceso que está efectuado por quién. Primero, siempre va a ser en caída, ¿no? Porque va a ir desde la junta directiva, el directorio, la gerencia, ¿sí? Todo lo que es el alto mando, va a estar diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos relacionados con las operaciones, el reporte y los objetivos de cumplimiento. También debemos tener en cuenta cuál es la forma de organización que tiene la sociedad, así que tiene esa organización, si es en forma jerárquica, donde cada uno tiene su jerarquía, si es también una organización en forma de red, donde también en estas organizaciones donde tenemos una organización en forma de red donde todos funcionan en la misma sintonía, sin tener un jefe directo, ¿sí? ¿Qué va a pasar en estas situaciones? Buenas políticas de control interno hacen que este formato de organización en red nos permita un buen funcionamiento, que todos los empleados y los partícipes de la organización se encuentren conformes, a gusto, que no haya siempre un reporte a un jefe, sino que va a ser siempre un reporte en general a todos los elementos de la organización, ¿sí? No solamente a lo que son las distintas personas, sino también al cumplimiento de todos los procedimientos que se tienen establecidos, ya sea desde el simple hecho de subir un comprobante a una red empresarial hasta los elementos vinculantes con la gestión del efectivo y del equivalente efectivo, ¿sí? Entonces, también depende mucho de las definiciones del procedimiento de control interno, el elemento de control interno dentro de la organización, qué tipo de organización estamos trabajando. Si nosotros vemos cuál es el énfasis en lo que va a poner en foco las distintas definiciones de control interno, me va a decir que es un proceso que consta de distintas tareas y actividades para lograr un fin
y no es un fin en sí mismo, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos en que el control interno nos va a dar la seguridad razonable de todos los hechos que suceden en la organización, estamos analizando mal el concepto de control interno, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que va todas las herramientas que conforman el proceso dentro de la organización es para lograr el fin de nuestro fin último de brindar un buen servicio y obtener rentabilidad, de vender productos, que nuestro cliente esté satisfecho y poder obtener rentabilidad, siempre el fin último de nuestras organizaciones, de nuestra empresa, como un ente comercial, es industrial o de servicios, es la obtención de el lucro, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de esto y no pongamos como foco principal que la herramienta, el control interno, nos va a brindar las soluciones a todos los problemas que tenemos, sino que va a ser un medio, que a través de este medio los distintos participantes de la organización van a irse controlando entre sí, ¿sí? Porque va a dar esta posibilidad y al mismo tiempo va a generar una, una buena relación entre las distintas... Uy, ¿qué pasó acá? Entre las distintas partes. Ahí está. Ahí se ve agrandado, no sé por qué. Después me dice que va a ser efectuado por la gente, no son solamente simples políticas, manuales de procedimientos, sistemas y formatos, sino que hay también son las personas y las acciones que se toman en todo nivel de la organización, ¿sí? Entonces, recordemos que siempre van a intervenir las distintas personas para que se cumplan también con estos procedimientos. Me dice que va a ser capaz de proporcionar una seguridad razonable, no prevé aseguramientos absolutos ni para la alta dirección, ni para la junta directiva, ni para ningún miembro de la organización, ¿sí? Si bien nosotros tenemos que tener herramientas para poder confiar dentro de lo que es el control interno, no nos tenemos que olvidar que estamos trabajando con una seguridad razonable. Al mismo tiempo, cuando hablamos de la auditoría de los estados contables, no estamos hablando de que hay una seguridad absoluta, sino que también si ustedes leen los estados contables en el informe del auditor, dice, en mi opinión, los estados contables presentan razonablemente, ¿sí? No hablan de una seguridad absoluta, nada es de una seguridad absoluta, ¿sí? Debemos tener en cuenta que siempre esto debe estar de proporcionar una seguridad razonable, es por este mismo hecho de que todos los elementos que van a basarse en el control interno y tanto en el control externo de una auditoría externa, se va a trabajar sobre una selección, sobre una muestra. No se analizan todas las operaciones que tiene la organización, ¿bien? Entonces, por eso es lo de brindar una seguridad razonable y que siempre va a estar orientado a un objetivo y este objetivo puede ser que sea, por un lado me dice separado, ¿por qué? Porque yo puedo tener objetivos propios de cada sector y que obviamente estos objetivos del sector van a impactar en el objetivo final de la empresa, o sino que en lo que son aquellas empresas que están organizadas en formato de red, van a ver que el objetivo está siempre en lo que es el objetivo estratégico que ustedes van a ver en la próxima clase con todos los Oscar Maigua cuando trabajen con el cuadro de mando integral y cuáles van a ser los distintos indicadores para saber que cada uno de los sectores está y de cada una de las perspectivas se estaría cumpliendo con respecto a este objetivo estratégico. Cuando nosotros hablamos de control interno, vamos a trabajar siempre con las principales políticas del informe COSO, que el informe COSO tiene muchísimas versiones. Acá yo les presento la versión del 2013. Todas las versiones han ido mejorándose y han ido evolucionando, ¿sí? Seguramente ustedes han analizado, es el que, por ejemplo, desde mi aplicación práctica, desde mi experiencia, me ha dado mayores impactos positivos en la implementación de políticas de control interno dentro de lo que son las pequeñas pymes en la provincia de Salta y más bien, en mi experiencia, he trabajado con empresas
familiares, ¿sí? Entonces, en la definición que ustedes pueden llegar a encontrar en distintas fuentes de internet o de encontrar el informe costo de las últimas versiones, ¿sí? Van a ver que ha ido evolucionando, que se tienen nuevos conceptos y que es importante poder ir analizando y ver cómo se van a poder aplicar estos conceptos dentro de las distintas organizaciones, de acuerdo también a el tamaño de la organización, al ciclo operativo de la organización, al mercado que tiene esta organización. Dentro de los elementos principales que me va a dar el informe COSO con respecto al control interno, me va a decir que tenemos el ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, información y comunicación y las actividades monitoreo. Cuando nosotros hablamos del ambiente de control, me dice que vamos a tener que se demuestra un compromiso con integridad y los valores éticos, se ejerce la supervisión, se establece una estructura de autoridad y responsabilidad, se demuestra el compromiso, se fortalece la medición de los resultados. Primero, este va a ser el ambiente de control en donde vamos a aplicar todo lo que son las actividades, ¿sí? Y las políticas de control interno. Tenemos que evaluar cuáles son los riesgos, ¿sí? Para poder especificar los objetivos y que sean adecuados, identificar y analizar los distintos riesgos que van a tener los distintos sectores de la organización, evaluar la posibilidad que tengamos de realizar algún fraude, cuáles son los distintos sistemas de alarmas que vamos a poder identificar los cambios y analizar los cambios significativos, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos actividades de control, que se selecciona y desarrolla la actividad de control, se selecciona y desarrolla controles generales de tecnología, ¿sí? Hoy en día, estos controles generales de tecnología tenemos muchísimos y cada vez se aplican muchos más en cuanto a la validación de saldo, la automatización para hacer conciliaciones bancarias, la automatización para hacer también controles de inventario. Seguramente, a medida que vayamos avanzando y también las posibilidades económicas de aplicación de nuevas tecnologías le permitan a las empresas, eh, van a determinar cuáles son todas estas herramientas tecnológicas de control, ¿sí? Estas actividades de control a través de distintas políticas y de procedimientos. Y tenemos que fijarlas, tenemos que implementarlas, y para ello, ¿qué vamos a tener que tener al mismo tiempo? Una información y comunicación, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas que se han planteado? ¿Cuál es la información más relevante? Hacer una comunicación interna, hacer una comunicación externa, porque no recordemos que todo lo que nosotros hagamos internamente va a impactar dentro de lo que va a ser el medio, el contexto, ¿sí? Y ahí siempre hay que hacer actividades de monitoreo, ¿sí? Ver si se llevan a cabo, si son permanentes, cuáles son los cuellos de botella que se van a generar, ¿sí? Evaluar y comunicar las deficiencias, ¿sí? Generalmente en muchas empresas se generan este análisis de circulares en donde se van a plasmar los distintos procedimientos que tiene la empresa, cuáles son las principales herramientas o las principales herramientas que usan por un lado y por el otro lado también las principales cuellos de botella, principales deficiencias, complicaciones que se van a generar en cuanto al manejo de sus principales procedimientos. Dentro de lo que es el control interno, dentro de lo que es propiamente dicho el rubro de casquibancos, tenemos que va a ser un plan de organización entre el sistema de contabilidad, las funciones y el procedimiento de los empleados, que estén coordinados, ¿sí? Que tenga el objetivo de obtener una información que sea segura, al mismo tiempo que el objetivo sea salvaguardar el efectivo en caja y en bancos, como así también fomentar la eficiencia de las operaciones y la adhesión de una política administrativa de cualquier empresa pública, privada o mixta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estos procedimientos de control interno de caja y bancos, si bien van a tener algunas diferencias, ¿sí? Van a ser muy similares para los distintos tipos de empresas, ¿sí? Nosotros, en lo que es el manejo de efectivo y de equivalentes de efectivo, igualmente sea un ente público o un ente privado, vamos a tener que establecer políticas para
separar funciones, para establecer responsabilidades, para que sea eficiente el manejo del efectivo y evitar también problemas en cuanto a la negligencia en el manejo de los elementos de caja y bancos. Los principales que vamos a destacar es la separación de funciones, autorizaciones, ejecuciones, custodias y registros de caja y bancos. En cada operación de caja y banco se debe intervenir por lo menos dos personas, ¿sí? Ninguna persona que interviene en caja y banco debe tener acceso al registro contable que controlan sus actividades, ¿sí? ¿Por qué? Primero, que hace una separación de funciones. ¿Para qué? Para que yo no el que autoriza los pagos no va a ser la misma persona que paga. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que identificar que verdaderamente el pago esté autorizado, que se haya pedido una cotización, generalmente en cuanto a las distintas compras que realizan las distintas empresas, ¿sí? Van a van a tener, de acuerdo a los procedimientos establecidos, la solicitud de por lo menos tres presupuestos, saber cuáles van a ser las distintas ejecuciones, ¿sí? Y al mismo tiempo que la persona que realice el pago no sea la misma, ¿bien? Por otro lado, además, tampoco estas dos personas, ninguna de las dos sería lo ideal, tenga el acceso a las registraciones bancarias, ¿sí? Para no poder modificar los distintos registros o alterar los registros contables en cuanto a cómo quede reflejadas esas actividades dentro de la contabilidad. Los trabajos de los empleados de caja y banco serán complementarios y no de revisión, y la función de registro de operaciones de caja y banco será exclusiva del departamento de contabilidad. Recordemos nosotros que generalmente nosotros lo vimos en el sistema de Requisoft y en la mayoría de los sistemas que están sectorizados por distintos elementos, en donde por distintos módulos, los distintos sistemas, en cuanto teníamos la parte de tesorería, tenemos la parte de compras, de ventas, de gestión de inventarios, y generalmente en algunos casos directamente se registran los asientos contables desde los distintos módulos, y por ejemplo en algunos otros sistemas se tienen que importar las registraciones contables a la contabilidad, ¿sí? Se tienen que procesar. Entonces, aquí los únicos que van a tener los permisos, que nosotros hablábamos tanto de los permisos en el sistema, de poder modificar, eliminar, ¿sí? Los registros contables van a ser únicamente los que integren el departamento de contabilidad. Dentro de los objetivos que vamos a tener de un sólido sistema de control interno en el rubro caja y bancos, vamos a tener determinar que los ingresos obtenidos en efectivo, con cheques, estén registrados dentro de la contabilidad, se hayan depositado íntegramente y que estén de manera oportuna en las cuentas corrientes bancarias. ¿Sí? ¿Por qué decimos de manera oportuna? Porque cuando nosotros hacemos la gestión del efectivo y por ejemplo, en el caso de los cheques, ¿qué vamos a tener? Que el depósito de los cheques, una vez que ya se han cumplido las condiciones para que este documento sea depositado, vamos a demorar más o menos 24 o 48 horas, ¿sí? Dependiendo del banco, en acreditarse el cheque. Entonces, tener una buena gestión significa que apenas se verifica la condición de que ya está en condiciones de ser cobrado, realizar las gestiones para el depósito y poder contar con el dinero lo antes posible. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que determinar si los ingresos y los egresos de caja han sido registrados en el periodo en el que corresponde y si están correctamente registrados en la contabilidad, ¿sí? Para ello vamos a utilizar el libro diario y los distintos mayores auxiliares. Bien, entonces acá ya vamos a ver cuando veamos en los procedimientos y en las aseveraciones de auditoría de los estados contables, cómo sería los objetivos de control interno en lo que tiene que ver directamente con el departamento de contabilidad. Al mismo tiempo, me dice que
determinar si todos esos ingresos y egresos que se han registrado están respaldados por adecuada documentación respaldatoria, ¿sí? Que la documentación respaldatoria sea real, que cuente que cumpla con todos los requisitos de los organismos fiscales, ¿sí? Y no solamente tengo que verificar que estos datos y que estos comprobantes sean digamos, que se sustenten en su realidad económica, que tengan una documentación respaldatoria, pero al mismo tiempo tengo que identificar si son gastos verdaderamente del giro del negocio, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy pagando el gimnasio de la mujer del dueño, ¿sí? ¿Eso sería un gasto de giro habitual del negocio? Y en principio no, ¿sí? El dueño del negocio me va a decir sí, porque sale acá la plata y porque esto, porque aquello, va a tratar de justificar el gasto de las mil y un maneras, ¿sí? Pero nosotros tenemos que también determinar en el procedimiento si cuáles van a ser los elementos que nosotros vamos a considerar que se deben registrar, ¿bien? Entonces, sí o sí hay que hacer esa correlación, al mismo tiempo de verificar el cumplimiento de todos los requisitos fiscales que tienen los documentos comerciales. Si nosotros queremos ver algunos de los procedimientos de control interno en caja, vamos a tener los siguientes, ¿sí? Vamos a hacer un análisis tanto para la cuenta caja como para la cuenta bancos, ¿sí? Y vamos a ver en qué consiste el arqueo de caja, como en qué consiste la conciliación bancaria, qué procedimiento también podríamos fijar. Me dice, verificar una adecuada segregación de funciones, ¿sí? Debemos tener en cuenta que por un lado vamos a tener los empleados que van a manejar el efectivo, ¿sí? Y que van a tener una supervisión de un tercero, de una tercera en persona, ¿sí? Que está ajena al sector y que van a realizar arqueos sorpresivos. Y no deben tener los empleados que manejan los fondos acceso a los registros contables, ¿sí? Si ustedes van generalmente a algún comercio, ¿sí? Van a ver que incluso los que realizan dentro de los distintos procedimientos de control, la persona que les vende la mercadería, ¿sí? El vendedor siempre les va a dar, en algunos casos, incluso hoy en día, están haciendo los cobros con tarjeta los vendedores, pero pasan al sector de caja para que se haga el control del documento comercial emitido, del comprobante de pago o realizar el cobro, ya sea en efectivo o con otro medio que no sea tarjeta de crédito y que posteriormente se hace un control con la entrega de la mercadería, ¿sí? Entonces, es, como yo les digo, un procedimiento que si bien estamos hablando directamente de caja y bancos, va a influir en todo el procedimiento de ventas, por ejemplo, ¿sí? Por otro lado, me dice que tengo que que comprobar un adecuado control sobre la captación de ingresos diarios, ¿sí? Esto depende mucho del tipo de organización a que se dedica la organización. Al mismo tiempo, verificar la segregación de funciones entre el empleado que realiza el cobro y el empleado que emite el comprobante, que era lo que yo les decía recién. Comprobar si se elabora un reporte diario de ingresos y de egresos, ¿sí? Dentro de lo que es, dentro de lo que es los registros o las planillas o los libros también de caja, que al mismo tiempo que vamos a tener, no solamente vamos a tener los controles y las cajas en efectivo, sino que también vamos a tener lo que es los depósitos bancarios, las transferencias recibidas, los pagos con billeteras virtuales, los pagos con tarjeta de débito, los pagos con tarjeta de crédito. Sí, hoy en día tenemos muchísimos medios tenemos muchísimas formas de pago, ¿sí? Que deben quedar registradas dentro de cada uno de los elementos de caja y bancos. Verificar también el adecuado control sobre la emisión de cheques y salidas diarias del efectivo, sí que acá va a estar vinculado directamente con el sector de compras también. Comprobar también antes de la emisión de los cheques si se realiza un control previo de la compra que se paga o que, tanto de la compra como del servicio, la compra de bienes o de servicios, ¿sí? Mediante todo el procedimiento de quienes autorizan los determinados servicios se haya realizado.
Después tenemos verificar los comprobantes de pago que estén autorizados, firmados y sellados. Por otro lado, también en cuanto a la emisión de los cheques, también deben estar custodiados por personas responsables y autorizadas, ¿sí? No es que la del departamento contable va a tener la gestión de los cheques, ahí no, ¿sí? Únicamente, ¿qué va a hacer? Van a hacer a la persona responsable las gestiones de la auditoría. Los cheques anulados deben también ser parcialmente destruidos, parcialmente inutilizados, ¿sí? Para que al mismo tiempo tiene que quedar guardado dentro de la chequera para que justifique la anulación. Comprobar también la elaboración periódica de conciliaciones bancarias, ¿sí? Comprobar el control establecido para la recepción de dinero efectivo. Respecto sobre los giros bancarios, verificar si existen adecuadas autorizaciones. Verificar también la existencia de fondos chicos, de cajas chicas, cuáles son los montos que se le ha asignado, que estos montos van a estar establecidos en los distintos procedimientos, y cuál va a ser la persona que va a tener el manejo de esa caja chica, ¿sí? Por ahí, cuando son en el sector de finanzas y en la gestión de la tesorería son más de una persona, puede tener la asignación de la caja chica a alguna persona en particular. Por otro lado, también en muchos casos se establece la firma mancomunada de cheques, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar todo lo que tiene que ver con el deslinde de responsabilidades en cuanto a los socios que sean administradores, socios gerentes, ¿sí? O los gerentes, administradores, síndicos, directores, ¿sí? Va a depender del tipo societario del que se trate. Por otro lado, también realizar el análisis de todo lo que son las firmas autorizadas, determinar también y identificar cuáles van a ser las firmas autorizadas, realizar el depósito diario de todos los ingresos. Hoy en muchos supermercados, por ejemplo, farmacias, ¿sí? Y muchos lugares de interés general también tienen este servicio de entrega de lo que sería como funciona como cajeros automáticos, ¿sí? La entrega de dinero en efectivo. ¿Por qué motivo? Más que nada, porque es una buena práctica para no tener una gestión de efectivo tan abultada. Si, por ejemplo, si nosotros hablamos del Super Jumbo, del corralón el amigo y demás, ¿sí? Acá, como dice Luis Mendoza, el extra cash, gracias Luis, van a tener depósitos diarios, ¿sí? De 20, 30, 40 millones de pesos, ¿sí? Que es una forma de disminuir los depósitos diarios, esta función de extra cash, que es lo que me comentaba Luis. Por otro lado, también realizar arqueos de cajas periódicos, generalmente el arqueo de caja en lo que es el cierre diario, tanto en organizaciones pequeñas como en organizaciones de gran envergadura, se hace todos los días, se hace el arqueo, se cierra la caja y se hace la rendición correspondiente, ¿sí? Esto se hace todos los días. Por ahí, las conciliaciones bancarias pueden tener un periodo más prolongado de tiempo en cuanto a decir, bueno, realizo conciliaciones, como decíamos, una vez a la semana o todos los días, puede generarse, pero en lo que es arqueo de caja se hace en forma periódica. Cuando tenemos, en cuanto a como yo les decía, los principios contables de caja y bancos, cuando nosotros realizamos una auditoría, nos tenemos que nos tenemos que responder determinados elementos, ¿sí? Tenemos que decir, bueno, estas van a ser las distintas aseveraciones en las que yo tengo que responder para verificar que estoy ante un buen manejo de los elementos de caja y bancos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la vericidad, ¿qué voy a tratar de responder? Que los saldos de las cajas representan el efectivo en mano o entregado en depósitos bancarios, y los saldos negativos de los bancos representan sobregiros o avances de cuenta corriente, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, sí? Que todos los elementos que nosotros decimos que están en este rubro de caja y bancos se correspondan a elementos de efectivo o elementos que estén depositados en cuentas bancarias. Al mismo tiempo, que voy a tener que tener en cuenta la integridad,
¿sí? ¿Qué quiere decir la integridad? Que todos los saldos de cuenta y banco sean los que existen y los que verdaderamente sean registrados, ¿sí? Es decir, que estén adecuadamente representados e íntegramente contabilizados en los libros contables, ¿sí? En los registros, ¿bien? Por otro lado, ¿qué tenemos? La evaluación y la exposición, que todos estos elementos que están, que nosotros decimos, hemos realizado el reconocimiento de que corresponden al rubro de caja y bancos, que hayan verificado el concepto de integridad, es decir, que todos se encuentran registrados, estén correctamente evaluados y que estén al mismo tiempo correctamente expuestos en los estados contables, ¿sí? Entonces decimos, los saldos de caja y banco reflejan todas las circunstancias de la evaluación, todas las modificaciones que se hayan registrado por de acuerdo a la aplicación de las conversiones en moneda extranjera y que al mismo tiempo que hayan sido correctamente clasificadas en nuestros estados contables, ¿sí? Y en cuanto a las existencias, ¿sí? Al mismo tiempo que nosotros vemos que estos hechos que están registrados corresponden a elementos de caja y bancos, que al mismo tiempo se han registrado todos los hechos que están correctamente evaluados y expuestos en los estados contables, bueno, hay que verificar que realmente existan, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una inspección ocular, que sería esta herramienta del arqueo de caja, que se van a inspeccionar todos los activos y pasivos que estén relacionados con esta cuenta del rubro caja y bancos, ¿sí? Al mismo tiempo, por otro lado, estos van a ser los cuatro principios principales, pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la cuantificación y con la disponibilidad. En cuanto a la cuantificación, decimos que va a ser para verificar que las transacciones han sido registradas por el monto previamente y los ingresos y gastos han sido asignados al periodo al que corresponden, ¿sí? Que esto es más bien un principio netamente contable, y la disponibilidad de los fondos que no deben estar comprometidos o restringidos, ¿sí? Siempre, como decíamos, en cuanto a la exposición de los elementos, si nosotros teníamos, por ejemplo, algún tipo de embargo, algún tipo de disponibilidad restringida de los elementos componentes de caja y banco, que podía ser, como habíamos visto, un embargo de una cuenta bancaria por una ejecución fiscal, un embargo por algún juicio de cualquier otro tipo, debemos también replicarlos dentro de lo que va a ser la exposición. Cuando nosotros tenemos estas herramientas, estos elementos en cuanto al distinto análisis que vamos a realizar, este podría ser un formulario que cuando va a hacer un cuestionario de control interno de caja y bancos. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros viene el auditor externo a los estados contables, va a tener como base el informe de la auditoría interna y al mismo tiempo, ¿qué va a hacer? Y bueno, veamos cuáles son de todos estos elementos las distintas preguntas que yo voy a poder realizar como auditor externo, que ustedes como trabajadores, como empleados de la organización, en el sector de tesorerías, en el sector de administración, van a tener que responder, ¿sí? Entonces, son elementos que nosotros tenemos que tener bien en claro. Entonces, en primer lugar me va a preguntar, bueno, ¿utiliza algún sistema de fondo fijo? Podría haber hecho también caja fija, sí, no, ¿sí? Si hay alguna observación que nosotros, como empleados en el manejo del efectivo y del equivalente a efectivo, nos hubiera parecido que sea importante. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que no tenemos un sistema de fondo fijo, y bueno, podemos decir, y nos gustaría tenerlo porque nos facilitaría realizar las tareas de flujo diario y no siempre depender directamente a una autorización directa del dueño, del gerente, y si el gerente no está, yo no puedo realizar ningún gasto, ¿sí? Esas observaciones siempre se van a anotar, siempre se van a tener en cuenta, ¿sí? Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que si nosotros hacemos una pregunta de un fondo fijo y tenemos algunas cuestiones de cuáles son los procedimientos, cuáles son los montos, cuáles son las actividades que están permitidas o no desarrollar a través del manejo de fondos fijos con asignación directa, sin un análisis de cotizaciones y demás, bueno, también todo esto va a depender de la respuesta de que si tenemos manejo de fondo fijo o no tenemos, y nos pueden ir derivando a distintas preguntas. Por otro lado, me dice
si la persona es una persona responsable principalmente de cada fondo, ¿sí? Los comprobantes cumplen con los siguientes. Se exige siempre en cada desembolso del fondo que tenga requisitos legales, las firmas que recibe el efectivo de desembolso, llevar importes en cifras y en letras, los aprueba una persona responsable, se cancelan junto con los documentos sustentados de forma que no puedan usarse nuevamente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que yo ya lo haya registrado, que ya tenga la contabilización en el sistema de tesorería y demás, y que yo no todos los días deje el papel que sea el papel del estacionamiento y que sea el mismo de hace 3 semanas atrás, ¿sí? Entonces, todos estos elementos yo voy a tener que tener en cuenta al momento de estas preguntas que me van a servir. Y bueno, me sirven también como base de qué me preguntaría un auditor externo de estados contables, qué me pediría desde el control interno que nosotros realicemos y que eso se va a plasmar en los distintos procedimientos. Al mismo tiempo me dice si se atienden los cheques para renovar el fondo a la orden del cajero del fondo, si se hace un cajero del fondo de caja chica, cuando se cambian cheques usando efectivo del fondo, debe previamente aprobar el cheque a alguna otra persona que no sea el cajero de caja chica. Se aprueban oficialmente los adelantos hechos del fondo, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, viene un empleado, me dice, yo necesito un adelanto para comprar determinado bien y por X motivo no tengo el dinero. Bueno, se aprobó correctamente, se siguió el procedimiento de la solicitud del adelanto del sueldo. Por más que salga de caja chica, porque por ahí no sé, necesita, qué sé yo, 50.000 pesos para hacer la compra de un equipo o hacer la compra de algún elemento que le falta. Bien, es importante que se hayan aprobado y se haya seguido el procedimiento de autorización, ¿sí? No porque sea por caja chica o por fondo fijo, se autorice así sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de autorización. Bien. Se depositan puntualmente en el banco los cheques, ¿sí? Es decir, que una vez, como decíamos, una vez que se venció el cheque, se deposita en ese mismo momento. Si existe también la auditoría interna, si se hacen determinados controles, ¿sí? También, si es razonable el importe de la caja chica, sí, y acá va a ser muy importante todas las observaciones. ¿Por qué? Porque esto me va a impactar directamente en el funcionamiento de la organización. Y por más que yo diga, tengo un gran funcionamiento de la tesorería, tengo el manejo de una caja chica, pero hoy día tenemos asignado un monto de 5.000 pesos y sabemos que un cadete nos puede llegar a cobrar por un trámite 5.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿va a ser suficiente el monto? ¿Y es razonable el monto? Y bueno, eso también sería bueno dejarlo reflejado para que se puedan hacer distintas mejoras. Bien, me dice también cuál es la cantidad máxima que puede pagarse en el fondo fijo, en la caja chica, si se practica auditorías internas sorpresa para ver cuáles son las distintas operaciones y si está registrando correctamente. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Para todos estos elementos, para dar respuesta a todas estas preguntas, ¿sí? Vamos a tener un caso práctico del arqueo de caja. ¿Bien? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué hace referencia? ¿A qué nos referimos cuando nosotros hacemos la palabra arqueo? ¿Sí? Es un análisis, un reencuentro, una comprobación de los bienes de dineros pertenecientes a una persona o una entidad, ¿sí? Con el objetivo de comprobar que todo lo que esté contabilizado dentro de lo que es el rubro de caja y bancos sea efectivamente lo que nosotros tenemos en la realidad, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿qué tenemos? No sé si estamos hablando del rubro caja y bancos, pero dentro del elemento componente va a ser la cuenta caja. ¿Bien? Y dentro de la cuenta caja, nosotros cuando realizamos el arqueo, no solamente vamos a contar con el dinero en efectivo, sino que vamos a tener distintos comprobantes, distinta documentación y distintas herramientas que nosotros tenemos que verificar que se encuentren verdaderamente, que se encuentren en realidad. En primer lugar, como decimos, que estén correctas, que existan, que sean de propiedad de la empresa, que se trate de operaciones que están correctamente documentadas, que se encuentren correctamente evaluadas y expuestas, ¿sí? Que muchas veces en las registraciones contables, cuando nosotros realizamos el arqueo, ¿sí?
tenemos estas deficiencias en el manejo de todo lo que tiene que ver con la gestión de la registración de los vales o la registración de algunos cheques, o por ahí quedan cheques en la caja que ya se encuentran incluso hasta vencidos y el cliente, el proveedor, nunca lo pasó a retirar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, ¿sí? Y me dice que habitualmente va a consistir en contar el efectivo que tenemos en la caja en un momento determinado y que cuando nosotros estamos realizando esta tarea, la realizamos principalmente al final del día. Si no lo hacemos al final del día, también suele realizarse en lo que es el finalizar la jornada, ¿sí? Generalmente cuando nosotros tenemos una jornada de 4 horas, o también tenemos una jornada de 8 horas, pero el comercio trabaja 12 horas, 16 horas, lo que sea, ¿sí? Van a tener turnos, ¿sí? Entonces, siempre antes de que ingrese el otro turno a la caja, ¿sí? Se hace un arqueo y se deja toda la caja cerrada para una nueva apertura, ¿sí? Para también delimitar las responsabilidades con el manejo del efectivo y de los distintos comprobantes y documentos. Dentro de los tipos de arqueo que vamos a tener y en conocer las finalidades, ¿sí? Siempre en primer lugar hablamos de un arqueo sorpresivo, ¿sí? Para decir, bueno, nosotros dentro de lo que es la auditoría, dentro de lo que es la auditoría interna, si bien se va a revisar toda la documentación y demás, es a un momento determinado del día realizar un arqueo para saber que se está realizando en forma correcta toda la gestión del efectivo, de los equivalentes de efectivo, y si poder detectar todo lo que son fraudes, y al mismo tiempo no solo vayamos con esta intención de buscar un fraude, sino que se van a dar por fraudes o por errores en la contabilización, porque se trabaja con personas y todos somos humanos y todos por ahí tenemos equivocaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Tenemos que tener presente que estos arqueos sorpresivos, ¿sí? Nos van a ayudar a detectar estos elementos, ¿sí? Generalmente cuando se hace para detectar fraudes es cuando ya se tiene una sospecha previa de situaciones que han venido sucediendo, de errores en los cierres de caja, de problemas con algún empleado determinado. Y siempre vamos a tener un arqueo al finalizar el ejercicio, ¿sí? Siempre el 31 de diciembre, ¿sí? Por ahí depende del cierre de ejercicio de las distintas empresas. Vamos a tener siempre a la fecha de cierre un arqueo para verificar la real existencia de valores que vamos a tener en lo que es el momento determinado. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de esta situación patrimonial, es un estado estático que va a mostrar la situación de la empresa a la fecha de cierre, ¿sí? Y después vamos a ver la composición, la evolución de esos elementos a través de los estados dinámicos que vamos a tener, el estado de resultados, de flujo efectivo y de evolución del patrimonio neto. ¿Bien? Si nosotros queremos determinar algunos pasos para realizar el arqueo, tenemos estos siguientes en cuanto a que el responsable del arqueo deberá elaborar un acta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué siempre es importante tener la elaboración de un acta? Porque acá, dependiendo también la cantidad de personas que trabajen en la organización, es siempre la palabra de una persona contra la de otra. Bien, entonces se deja todo en el acta al finalizar se va a dejar firmada esa acta, ¿sí? Entonces está la presencia de la persona, está la persona que hace el arqueo y con el supervisor, ¿sí? Con el supervisor del área. También al mismo tiempo, para lo que es el corte de la documentación, va a también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la documentación general, cierre del último arqueo realizado, que siempre va a ser el arqueo del día anterior, ¿bien? En cuanto a una posible rendición de fondos o que, por ejemplo, se haya otorgado, que esto va a estar también documentado por algún vale o por alguna documentación pertinente que se le haya dado el dinero para, no sé, realizar un sellado de un contrato al empleado de la administración y que
ese trámite lo va a realizar a primera hora de la mañana, por lo tanto se le ha entregado y no se tiene un documento comercial real, sino que se va a tener algún tipo de recibo, algún tipo de vale, en donde se consta la entrega de ese dinero, pero el documento real que cumpla con las condiciones fiscales va a estar dado recién al otro día cuando se concluya con el trámite seleccionado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener estas situaciones. También muchas veces van a tener el caso de un plomero, un electricista, un albañil que realiza algún tipo de trabajo y que no tienen un comprobante fiscal, ¿sí? Entonces nos va a firmar un recibo o nos va a dar un recibo que ustedes deberán también registrar y ver cuál es el impacto fiscal que van a tener estos documentos. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Me dice que el responsable del arqueo procede a contar y conciliar y confirmar los saldos, verifica y visa cada uno de los documentos conciliados. Por otro lado, me va a decir que el responsable del arqueo va a efectuar el cierre del acta, realizando todas las anotaciones que son pertinentes para que eh, ambas partes firmen y quede asentado el procedimiento en una herramienta de tipo legal, formal para la organización. Por otro lado, me dice que esta acta la vamos a emitir en original y duplicado y va a estar suscrita por el área el original en el área de control, que va a ser generalmente la auditoría interna. La primera copia va a ser el sujeto del arqueo y la tercera copia, la segunda copia va a estar dentro de lo que va a ser el órgano de control que va a tener la gerencia general y demás, ¿sí? Como una herramienta también adjuntada a determinados informes, ¿sí? Al mismo tiempo, también en el caso de detectarse alguna diferencia, alguna anomalía en cuanto a la registración, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que realizar un informe de estas diferencias y también solicitar un descargo de por qué hay estas diferencias detectadas, ¿sí? No sé, por ejemplo, se gastaron 300 pesos no sé, en ayudar a alguien. Y bueno, acá vamos a tener que analizar cuáles son los procedimientos de control, si se tiene o no se tiene, cómo se lo toma, cuáles son los fallos de caja que tiene el cajero por recibo, ¿sí? O se le perdieron, o dio mal un vuelto, ¿sí? Entonces, esos fallos de caja, ¿cómo quedarían de acuerdo a los procedimientos de control interno? ¿Cuántos son cubiertos por la empresa y cuántos son responsabilidad del cajero? En caso de que no existan diferencias, se determina, se firma el acta y queda el arqueo cerrado. Por otro lado, también dentro de lo que es tiene que el sujeto que realiza el arqueo va a proceder a efectuar el descargo, va a distribuirlo por las distintas áreas que intervienen, que va a tener por un lado el órgano de control, la gerencia general, la gerencia de administración y de finanzas, ¿sí? Y va a emitir un informe dirigido a la gerencia y administración y finanzas para para detectar en donde se hayan detectado estas deficiencias del control, en el caso también que hayan habido diferencias, cuáles son las situaciones que están generando los posibles errores en cuanto a las registraciones y poder tomar las medidas correctivas que sean necesarias. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Tenemos el procedimiento de conciliación bancaria, que tenemos. La conciliación bancaria, ¿sí? Es la comparación que se hace dentro de lo que nosotros tenemos en la registración contable con lo que tenemos en nuestros resúmenes bancarios, en nuestros movimientos de las cuentas del banco. ¿Y qué va a consistir? Va a consistir en que nosotros comparemos, ¿sí? Todas las operaciones registradas en ambas herramientas, ya sea en el libro de contabilidad, en el libro diario, o sea también en el libro banco, si se determinen cuáles son las diferencias que se hayan detectado, se van a determinar
cuáles son los motivos de esas diferencias y se va a proceder a registrar dentro de lo que quede en la conciliación bancaria. Dentro de lo que nosotros decimos, estas conciliaciones no tienen por objetivo coincidir los saldos de los extractos bancarios con los saldos de la contabilidad. Si ese no es el objetivo, sino es poder identificar que todos los elementos registrados en nuestra contabilidad sean los que verdaderamente se han sucedido, ¿sí? Que correspondan a la organización, que se hayan registrado contablemente, que verdaderamente existan y que también no haya habido una omisión en en la registración, ¿sí? Por ahí pasa mucho con, seguramente ustedes se acordarán, en cuanto a lo que son los últimos, los depósitos que se realizan en los últimos días del mes, o al mismo tiempo también todo lo que son las registraciones de los gastos e impuestos que tienen las registraciones en los extractos bancarios, ¿sí? Posiblemente no se vayan a visualizar dentro de lo que va a ser la registración contable o el impacto en la cuenta bancaria, por ejemplo, de un depósito realizado el 31 de diciembre a las 5 de la tarde, ¿sí? Bueno, ya sabemos que el sistema bancario está con asueto desde las 2 de la tarde y al mismo tiempo tiene el impacto de depósitos en 48 horas, ¿sí? Por ejemplo, los depósitos que se hacen en cajeros automáticos, ¿sí? Va a depender del banco cuáles son las políticas en cuanto a lo que es la acreditación y eso hace también a una herramienta que debe tener el área de administración y finanzas para poder gestionar correctamente el dinero en las cuentas bancarias, como así también el dinero en efectivo. Dentro de lo que tenemos como procedimiento de la conciliación bancaria, debemos tener en cuenta que vamos a poder trabajar con una conciliación bancaria partiendo de ambos saldos, partiendo del saldo contable para llegar al saldo de libros, partiendo del saldo, perdón, del saldo del extracto bancario, o partiendo del extracto bancario para llegar al extracto, al saldo de libros en nuestra contabilidad. Bien, esas son las tres formas de realizar la conciliación bancaria. ¿Y qué vamos a tener? Por un lado me dice sumar los depósitos emitidos por la empresa, ¿sí? Compararlos con los depósitos que aparecen en el estado del banco, marcar si coinciden o no coinciden, determinar también aquellos que se encuentran pendientes de acreditación. También tenemos que identificar aquellas diferencias que son permanentes, aquellas diferencias que son temporarias, ¿sí? Las permanentes son las que nos van a generar distintos ajustes y las diferencias temporarias en cuanto a lo que tiene que ver con cheques no cobrados, con depósitos que se han realizado y que están todavía pendientes de acreditación, nos generan un asiento de ajuste en nuestra contabilidad, sino que vamos a tener que hacer, posiblemente en algunas empresas se realicen adecuaciones en cuanto al saldo, que son movimientos que se van a revertir en un próximo ejercicio una vez que se encuentran acreditados para que coincida el saldo del banco con el saldo de la contabilidad. Pero recordemos que estas diferencias no van a generar ajustes contables, ¿sí? Generalmente, como decíamos, estos ajustes se van a dar al cierre de cada periodo y se van a dar también en lo que es al cierre del ejercicio principalmente, ¿sí? Por otro lado, me dice también sumar los cheques emitidos por la empresa, compararlos con los que aparecen en el extracto, marcar si coinciden o no coinciden. También determinar los cheques según se encuentran en tránsito, si se cometió en algún error en la registración de algunos de ellos, ¿sí? Determinar el origen de notas de crédito, notas de débitos y los errores que comete el banco o la empresa al registrar algunos depósitos o cheques. Sumar el balance según banco al cierre del mes, los depósitos que quedan en tránsito y algún error que se haya cometido. Sumar el balance según el libro al inicio del mes, más los depósitos emitidos por la empresa, nota de crédito o algún error que se haya cometido, ¿sí? Dentro de los principales errores cometidos por el banco pueden ser un error mayor en un depósito si se resta junto a otros cheques en tránsitos, un error menor en depósitos, en cheques, ¿sí? Vamos a tener determinados elementos. Y en cuanto a los errores cometidos con la empresa, que generalmente son
más errores cometidos por la empresa que por el banco, vamos a tener errores mayores en un depósito, si se resta junto con cheques emitidos o notas de débito, omisiones de registración de gastos bancarios, ¿sí? Un error menor en un depósito, un error mayor en un cheque, un error menor en un cheque, ¿sí? También debemos tener en cuenta que se pueden cometer determinados errores con respecto a las registraciones en cuanto a los importes, ¿sí? Que se haya registrado mal el valor, que se haya registrado mal el número de cheque, ¿sí? Recordemos que no solamente deben coincidir numéricamente los conceptos, sino también deben coincidir en su naturaleza los conceptos, ¿sí? Que conceptualmente sea el mismo elemento al cual nos estamos conciliando, ¿sí? Porque podemos tener un cheque por 1.000 y un depósito por 1.000, no ser el mismo concepto y que las partidas conciliatorias me estén cerrando, ¿sí? Pero no tenemos que solamente ver el elemento numérico, sino que también tenemos que analizar el elemento, el concepto al cual estamos conciliando, ¿sí? Vamos a pasar ahora a ver todo lo que tiene que ver con los casos prácticos que tienen. Esto más que nada es para recordar, ¿sí? Para recordar cómo se hacía el arqueo de caja, cómo se hace la conciliación bancaria. Son dos casos pequeños, ¿sí? Que los vamos a ver en un ratito, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla y vamos a tener el planteo. Ahí está. En el planteo tenemos es un trabajo práctico, muy sencillo, como les digo, más que nada para recordar esta herramienta, ¿sí? Tenemos entonces temas, arqueo de caja chica, moneda extranjera, medición. Tenemos, la empresa Alquiesa cierra el ejercicio el 31 de marzo del 2019 y nos va a presentar los elementos componentes en el rubro caja y bancos a esa fecha de cierre. Me dice que tiene en caja 35.500 y en caja chica me dice que tiene 10.000, ¿sí? Entonces, veamos primero lo que tiene estos elementos que tiene en el arqueo de caja, ¿sí? Y después veamos estos elementos que tiene en el elemento de caja chica, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué me dice en primer lugar? Nosotros vemos caja 35.500, ¿sí? Que este es el importe que sale de nuestro mayor, de nuestra contabilidad. Y si nosotros vamos al arqueo, si realizamos el arqueo y analizamos todos los elementos componentes, en primer lugar, en un total de fondos y valores de acuerdo al arqueo, ¿sí? De todos los comprobantes que tenemos, es de 41.700, ¿sí? Entonces ya ahí vemos que hay una primera, a simple vista ya tenemos una diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, veamos qué se compone, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que no solamente lo que está dentro del mayor del rubro caja va a ser correcto, y tampoco va a ser correcto el total que tengamos de acuerdo al arqueo de valores, ¿sí? Tenemos que ir analizando todos los elementos componentes. ¿Qué me dice acá? Que tengo moneda nacional 24.500, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el saldo que yo debería tener dentro del saldo de la contabilidad? Y lo que expresa la realidad son estos 24.500 que yo voy a tener dentro dentro de lo que es la existencia real de monedas y billetes. Entonces, veamos qué pasó. ¿Por qué tengo 35.500? Ya me está dando la pauta o que hay un faltante de dinero, ¿sí? O que hay elementos que se encuentran registrados en caja y banco en forma incorrecta y que deberemos hacer el análisis correspondiente. Sí que hay un error en la registración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el arqueo de caja, tenemos entonces moneda nacional por 24.500. ¿Y qué tenemos?
Me dice, moneda extranjera dólares 210, su ingreso fue registrado en caja en 8.400. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos mal la registración porque hicimos 210 y proviene una cobranza de un cliente a un valor oficial tomado 40 en 40 pesos y se mantendrá en billetes para cancelar la deuda en moneda extranjera en el corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está dentro de lo que es moneda nacional, dentro de lo que tengo acá en moneda nacional, no, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué voy a tener? Voy a tener que hacer Vamos a tener que hacer un asiento de ajuste reflejando, ¿sí? Que nosotros vamos a mantener esos 8.400 dentro de lo que va a ser la moneda extranjera, ¿sí? Si bien nosotros tenemos que hacer la conversión en moneda nacional y registrarlo en los estados contables en moneda nacional, vamos a tener lo que es la registración haciendo la reversión del asiento que se hizo originalmente, habiéndolo registrado en forma incorrecta en la cuenta banco, en la cuenta caja. Por lo que vamos a generar un asiento de ajuste de moneda extranjera 8.400 a caja 8.400, reclasificando estos conceptos. Por el otro lado, ¿qué tenemos? El punto 3 me dice, cheque emitido por la empresa, Banco Macro número 1196, del 15 de febrero de 2019, a favor del proveedor Abundancia S.A., no retirado por el mismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo dentro de esta suma de valores? Tengo un cheque del 15 de febrero de 2019, estamos a 31 de marzo del 2019, por lo que ya han pasado más de 30 días, ¿sí? Y el proveedor no se ha presentado a cobrar el cheque. Ese cheque ya no tiene validez para poder ser presentado a cobrar, por lo que vamos a tener que hacer una reversión de este cheque. Vamos a tener entonces el asiento de ajuste Banco Macro 2000 a proveedor Abundancia, sí, generando nuevamente la deuda con el proveedor, haciendo el reintegro de lo que nosotros originalmente habíamos hecho al momento del pago del cheque por el cheque vencido de 2.000 pesos, ¿sí? Bien, también, como decíamos, estos elementos que tenemos componentes en caja y bancos, ¿sí? Van a ver que no solamente van a impactar en las cuentas del rubro caja y banco, sino que también como en este caso, impactan en dos cuentas que son de la gestión de la empresa, pero que no estaría vinculado con el rubro. Por otro lado, me dice que en el punto 4 tengo cheques de clientes según recibos sin registración contable. Tengo cheques al día, ¿sí? Que van a ser valores a depositar y cheques de pago diferido por un total de 4.300. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Estos cheques no se encuentran registrados dentro de la contabilidad, por lo que vamos a hacer el correspondiente asiento, que vamos a tener valores a depositar por 2.500, valores diferidos al cobro por 1.800, a deudores por ventas por 4.300, ¿sí? Por la recepción de los cheques de los clientes, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bueno, sigamos. Después tenemos documento pagario de un cliente recibido y mal registrado como efectivo con vencimiento el día 30 de abril del 2019, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un comprobante que se encuentra mal registrado, por lo tanto que, ya habíamos dicho, lo registramos como efectivo y en realidad es un documento a cobrar. Por lo tanto, vamos a tener que hacer esa reclasificación de documentos a cobrar a caja por 1.500, ¿sí? Por el pagaré mal registrado, ¿sí? Todos estos elementos se están haciendo, las registraciones contables se están haciendo el 31 del 3, que es la fecha del arqueo, ¿sí? Todos se realizan a la misma fecha, ¿sí? A la fecha de cierre del procedimiento de control o a la fecha de cierre de los estados contables, ¿sí? Entonces, registramos documentos a cobrar a caja por los 1.500, ¿sí?
En el punto 6 tenemos el vale a rendir de un cobrador en concepto de viáticos anticipados no registrado y entregado el día del cierre, ¿sí? Entonces le dimos 1.000 pesos en concepto de vale, no lo registramos y cuando se realizó la operación dentro de el día del cierre. Entonces vamos a tener vales a rendir a caja por los 1.000 pesos, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos todos estos elementos ya registrados, vemos que acá ya nos está dando el total de todos los documentos que tenía dentro del arqueo de la caja, cuál es el total de todos los documentos recibidos, ¿sí? Y vamos a hacer nuestra comparación, ahora sí, en el mayor, partiendo con el valor de libros que teníamos de 35.500, registramos el ajuste de la moneda extranjera, registramos el ajuste del documento a cobrar y registramos el ajuste del vale a rendir. En total tenemos en el debe por 35.500, en el haber por 10.900, vamos a tener un saldo deudor de 24.600. Este saldo de 24.600 lo vamos a comparar, ¿sí? Con nuestra contabilidad, ¿sí? Con nuestra realidad, ¿sí? Entonces, este saldo contable de 24.600 lo controlamos con este total de monedas y billetes con 24.500 y vamos a tener que vamos a identificar un faltante de caja de, de 100 pesos. Entonces vamos a registrar faltante de caja a caja por los 100 pesos, ¿sí? Esto es sumamente sencillo, se hace generalmente, como decíamos, todos los días, ¿sí? De acuerdo a lo que es el movimiento. Y no solamente vamos a tener lo que es el arqueo de la caja en general, sino que vamos a tener también los elementos componentes en la caja chica o en el fondo fijo. Bien, que nosotros qué decíamos, teníamos todos los elementos que se habían realizado, todos los pagos que se habían realizado eran pagos por conceptos menores. Y en este caso que Profesora, sí, disculpe, el cheque ese que no retiró el proveedor, eso no sí, está contabilizado dentro de lo que es caja porque este, eh, estamos haciendo el arqueo de caja. claro, pero nosotros, ¿qué pasa? Esos Nosotros, 2.000, acá, sí. estos 2.000 usted los manda directamente a proveedor, pero no los da de baja de caja. No, porque en realidad, ¿qué encontramos nosotros en el arqueo? Nosotros encontramos tanto lo que son la moneda nacional, ¿sí? O moneda extranjera, ¿sí? Y al mismo tiempo encontramos todos los documentos que tenemos en la cuenta caja, ¿sí? Y puede ser que esté mal registrado, ¿sí? Como en este caso, nosotros hacemos el arqueo de caja, encontramos este cheque dentro de la caja que el proveedor nunca lo pasó a retirar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lo seguimos teniendo al documento y ese documento ya incluso se encuentra vencido, ¿sí? Entonces, dentro de la gestión de los documentos y de los valores que tenemos, vamos a tener tanto en este caso que tenemos, por un lado, el pago a un proveedor y por el otro lado tenemos valores cobrados, ¿sí? Que no hemos registrado, ¿sí? Toda la gestión de los documentos también van a encontrarse dentro de la cuenta y del manejo de la caja, ¿sí? Si uno va a una empresa y hace el arqueo, va a encontrar el dinero en efectivo, va a encontrar todos los cheques, los pagaré, ¿sí? Todo lo vinculado con la gestión del efectivo y después, bueno, todo lo que tiene que ver también con estos documentos o vales a rendir que también pueden existir, ¿sí? Que, por ejemplo, puede ser que estos vales a rendir no estén dentro de lo que es el manejo de la cuenta caja en general, sino que pueden estar directamente con el manejo de la caja chica, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando nosotros hicimos el pago al proveedor, dijimos, bueno, hicimos la disminución de proveedores y como era un cheque a fecha, ¿sí? Hicimos directamente la registración a banco macro cuenta corriente.
lo dejamos en la gestión de tesorería para que el proveedor lo vaya a retirar y nunca lo retira. Seguimos teniendo ese documento en nuestro poder. Entonces, al haber pasado los 30 días, ¿sí? Que ya el cheque se encuentra vencido, hacemos nuevamente, hacemos la reversión de ese asiento, reflejando el aumento en la cuenta bancos y el aumento de la deuda con el proveedor. Sí, ¿Sí? ¿sabe por qué le pregunto? Porque usted toma en cuenta el saldo del arqueo en comparación con lo que nos da el mayor de caja. Usted toma No, los yo lo que 20. tengo en cuenta es el total de monedas y billetes nada más. Son estos veinticuatro Claro, mil estos cuarenta y quinientos. un mil setecientos que tiene acá abajo. Sí, es lo que yo les decía, que en realidad esta es nuestra primera aproximación, pero nosotros no sabemos si esto realmente se corresponde con la realidad, ¿sí? ¿Qué es el único valor que yo tengo que sí va a ser la realidad? Es lo que yo tengo en la moneda nacional. Eso es lo único real. Después yo tendré que ver si todos los elementos están correctamente registrados, si no hay ningún error en la contabilización de la cuenta caja. Y de ahí, cuando llego al final, en mi mayor de la contabilidad, llego a que tengo en el total del mayor, de acuerdo a los ajustes que me impactaron en la cuenta caja, que solamente son la moneda extranjera que estaba mal registrada, lo que va a ser los documentos a cobrar que estaban mal registrados y los viáticos a rendir que estaba omitido de registrar, ¿sí? Van a generar un nuevo saldo contable de la cuenta caja que es el mayor en 24.600. Entonces, tengo las monedas y billetes en la realidad 24.500. En el mayor 24.600 tengo una diferencia de caja de 100 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió eso o más o menos? Sí, el total de mayor este es de caja, 24.600. Claro, este es el mayor. Nosotros cuando partimos acá, ¿qué me dice? Me dice que el rubro Caja y Banco presenta los siguientes saldos al cierre. En primer lugar, parte con un saldo de 35.500, que es lo que yo tengo en el debe acá, ¿sí? Vamos con otro color. Hago las registraciones de mis ajustes, ¿sí? Y llego a un saldo de 24.600, ¿sí? Entonces, ese saldo de 24.600, después de todos los ajustes de toda la documentación, llego a esos 24.600 y lo comparo con lo que tengo en la realidad, que es lo que yo conté de monedas y billetes, que son 24.500. Que si yo me voy aquí, son estos mismos 24.500 que tengo en la moneda nacional. Entonces, hago la comparación de lo real con la contabilidad y determino que hay una diferencia de caja de 100 pesos, ¿sí? De acuerdo a lo que yo tengo registrado con lo que realmente tengo una diferencia de negativa, un faltante de 600 pesos, ¿sí? Eso es lo que yo hago la comparación, ¿sí? Sí, no, ¿sabe por qué le digo? Porque ve, por ejemplo, moneda extranjera la toma como contabilizada en caja. ¿Y Sí, qué hace? La da de baja de caja. Por eso le preguntaba del Banco Macro, o sea, el cheque, sí. también o sea, también se lo tendría que sacar de caja porque si está tomando Pero no está registrado en la cuenta de caja, ¿no? Porque me dice, cheque emitido por la empresa, lo emitió la empresa. Cuando yo lo emito al cheque, ¿sí? Que dice, el cheque es el 196 que lo emitió el 15 de febrero a favor del proveedor Abundancia, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo cuando emití el cheque? Yo no hice proveedores a caja, yo hice proveedor Abundancia a Banco banco. Macro por el cheque de 196. Lo que estoy haciendo yo acá es haciendo una depuración de la registración nada más, porque yo en realidad lo emito el 15 de febrero, ¿sí? Y en realidad el cheque ya al 31 de marzo que estoy haciendo la conciliación, ¿sí? Perdón, que estoy haciendo el arqueo, me da que el cheque ya se encuentra vencido, porque el 15 de marzo ya pasaron los 30 días para que se presente el cobro una vez del vencimiento. Entonces, lo único que estoy haciendo yo acá es haciendo una reclasificación de los conceptos, nada más.
que se encuentre todos los elementos que yo tenía en la cuenta caja correctamente registrados nada más. ¿Sí? Bien, profe. Sigamos entonces. Tenemos entonces el punto B del arqueo de la caja chica. Cuando yo veo en el arqueo de la caja chica, digo, bueno, tengo moneda nacional por 500 pesos, ¿sí? Y en el total de los fondos y valores que yo tenía acá, tengo caja chica 10.000, ¿sí? Entonces, si yo voy a ver mi mayor de la caja chica, el saldo es de 10.000. Voy a tener que analizar cuáles han sido todos los gastos que he tenido y por qué me está generando algún tipo de diferencia entre estos 10.050 y estos 10.000 que tengo acá. Si yo sumo todos los elementos que tengo, voy a tener gastos por 9.550 y tengo 500 en efectivo. Por eso tengo el total de los 10.500 en el total de fondos y valores. Entonces, por un lado tengo viáticos pagados, tengo facturas de servicios de internet, tengo una adquisición de un bien de uso, tengo una compra de maletín para el tesorero. ¿Esto qué va a hacer? En realidad no es un gasto que esté vinculado con la empresa, entonces, ¿qué tendría que tener? Y bueno, acá vamos a ver de trabajarlo como un anticipo de sueldo al tesorero. Tengo tickets de Rapimotos, tengo comprobantes de anticipos de honorario del contador, tengo una factura por la librería Lerma y acá tengo un bingo de los bomberos voluntarios. Bien, que sí está autorizado por el gerente, pero el bingo de los bomberos voluntarios es vinculado a la empresa por más que lo autorice el gerente, el papa o quien sea. Y en principio no, ¿no es cierto? Entonces veamos cómo nos va a quedar la registración. Tengo entonces viáticos pagados por 500, tengo servicios de internet por 580, tengo el anticipo de sueldo por el maletín del tesorero en 330, tengo el bien de uso en 6.000, tengo los servicios de cadetería. ¿Y acá qué tengo? Un anticipo. Tengo los honorarios del anticipo del contador por 1.500, los artículos de librería por 140. Y acá que me dice, bueno, como son un bingo de los bomberos voluntarios que autoriza el gerente y demás, tengo donaciones efectuadas, ¿sí? ¿Qué voy a tener que tener en cuenta yo siempre que hablamos de donaciones que se realizan en este tipo de cuestiones? ¿Sí? Muchas entidades realizan donaciones para también tomarlo como una deducción especial de ganancia, pero solamente se va a tomar como un gasto en este caso y no como una deducción general de ganancias, porque siempre que nosotros quisiéramos realizar algún tipo de donación a un ente y poder tomarnos esa deducción como una deducción especial de ganancias, le tenemos que pedir la constancia de exención. Si no, no es posible realizar la deducción especial en ganancias, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos todos los gastos que se han realizado durante el periodo son por 9.550 pesos, ¿sí? Esto se registra en un solo asiento a caja chica o a fondo fijo por los pagos realizados. ¿Y qué vamos a tener? Tenemos el saldo de acuerdo a la contabilidad es de 10.500. Los gastos que se han registrado son de 9.550. Entonces el saldo que tenemos es de 450. ¿Qué surge de nuestro arqueo? De nuestro arqueo surge que tenemos en la moneda nacional 500 pesos. Entonces acá vemos que tenemos un sobrante de caja por 50 pesos, ¿sí? Entonces registramos caja chica a sobrante por 50 pesos. ¿Sí? Acá nos está diciendo que únicamente realicemos los asientos de ajuste sin la reposición de la caja chica, ¿sí? Pero nos podría haber dado el dato también para que nosotros podamos hacer la reposición de los elementos de la caja chica. ¿Bien? Entonces nos va a quedar registrado este sobrante por 50 pesos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el caso 2 que sería el, eh, el caso de conciliación bancaria, ¿sí? Dentro de estos procedimientos de control. Cuando nosotros tenemos el análisis de la conciliación bancaria, vamos a contar con tres elementos, ¿sí? Vamos a contar con el elemento de la conciliación del ejercicio anterior, el saldo
y todos los, digamos, todo lo que son los movimientos registrados en la cuenta bancaria desde la última conciliación hasta la fecha de corte y el resumen bancario, ¿sí? Contamos con estos tres elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que nosotros, partiendo del según el libro, se realizaron análisis en más y en menos, ¿sí? Que tenemos los cheques no cobrados, ¿sí? Que son los cheques que nosotros hemos emitido a los proveedores y los proveedores hasta la fecha no se han presentado a cobrarlos, pero todavía se encuentran dentro de los plazos de los 30 días para presentarse a la fecha de cobro, ¿sí? Porque estamos hablando de fechas del 16 de septiembre del 2008, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Todos estos cheques que no están cobrados. Tenemos los depósitos que no se han acreditado, ¿sí? Que son depósitos realizados en los últimos días del mes. Entonces partimos del saldo libre de 15.000 y llegamos al saldo del banco de 19.000. Cuando nosotros vamos a ver los movimientos del banco, vamos a tener el saldo del banco va a ser de 15.000, ¿sí? Y el saldo del extracto bancario, perdón, el saldo del libro va a ser de 15.000 y el saldo del extracto bancario va a ser de 19.000, ¿sí? Va a coincidir con estos dos elementos, ¿sí? Entonces, ya tenemos la primera herramienta que coincide con la última conciliación bancaria que hemos realizado, ¿sí? Por ahí, porque es importante partir del último papel de trabajo de conciliación y verificar los saldos del ejercicio anterior, porque por ahí si se ha registrado mal algún periodo porque no se ha registrado el cierre de la fecha o no se ha realizado correctamente alguna registración, en alguna registración de alguno de los distintos subsistemas, nos puede haber modificado estos saldos que tenemos al inicio, ¿sí? Por alguna registración mal realizada. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es verificar que estos cheques que no están cobrados se hayan cobrado dentro de lo que es el extracto bancario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos el cheque 619, recordemos que siempre veíamos no solamente el importe, sino también el concepto. Bien, entonces, veamos, tenemos cheques 619 por 1.000, vamos a ver si lo encontramos. Entonces tenemos acá saldos eh, en en la cuenta corriente del banco. Vamos a ver si se han presentado a cobrar. Y decimos, el saldo anterior, los 1.900, después tenemos notas de débitos y vamos a tener el cheque 619 por 1.000 que se ha presentado a cobrar, ¿sí? Tenemos entonces el primer elemento de nuestra conciliación. Tenemos el cheque 629 por 2.000. Vamos a tener el cheque 629 por 2.000. Tenemos el cheque 657 por 6.000. ¿Sí? Tenemos el cheque 657 por 6.000 y tenemos por último, ¿sí? El cheque 685 por 3.000, ¿sí? Entonces, estos elementos que quedaron pendientes de em, de la conciliación anterior, estos cuatro cheques ya han sido presentados para el cobro, ¿bien? Y por último tenemos también estos depósitos que no se ven acreditados de 3.000 y de 5.000. Entonces tenemos que ver, tenemos el depósito de 5.000 y el depósito de 3.000, ¿sí? De esta forma ya tenemos conciliados los elementos que habían quedado pendientes de la de la conciliación bancaria del ejercicio anterior. Entonces ahora vamos a ver todos los elementos que están correctamente registrados de acuerdo partiendo del saldo de bancos o partiendo del saldo de libros. Entonces, si nosotros vamos a hacer el análisis, tenemos partiendo del saldo de libros, tenemos que partimos de 24.590 y tenemos que llegar a los 3.485 que tenemos en la cuenta del banco. Y vamos a ver cuáles son los ajustes que vamos a registrar, ¿sí? Ese va a ser el método que nosotros vamos a analizar. Entonces, dentro de lo que tenemos, en primer lugar, el 10, podemos partir del análisis del extracto
comparando con la contabilidad o comparar la contabilidad comparando con el extracto, ¿sí? Cualquiera de las dos formas va a estar bien, va a ser de la forma en que a nosotros nos parezca mucho más fácil, mucho más llevadera, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La nota de débito de 10 pesos por el cobro, que si nosotros vamos, la hemos registrado el 15 del 10 por 10 pesos, ¿sí? Después que tenemos un depósito de 48 horas que se han realizado, ¿sí? Y que ha sido acreditado en el banco el 10 y nosotros cuando lo hemos depositado el 8 del mes, ¿sí? Generalmente en el 90% de los casos el extracto bancario se encuentra correctamente registrado y donde nosotros tenemos que hacer adecuaciones es en la contabilidad. Bien, también al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que hay errores en los extractos bancarios y que nosotros también tenemos que estar atentos y será un elemento de control, la conciliación bancaria, para poder detectar y decir que reclamar al banco los errores que se han cometido. Entonces, por otro lado, tenemos esta liquidación de un préstamo solo firma en 30 días y la nota de débito por los intereses que se han presentado y que nosotros en nuestra contabilidad no los tenemos registrados, ¿sí? Entonces, esto va a dar origen a un ajuste en la contabilidad, en donde vamos a tener que la acreditación del préstamo por los 19.500, el interés por los intereses bancarios. Los intereses bancarios vamos a tener en cuenta, en este caso, los intereses bancarios ya devengados como cuenta de resultado negativo y los intereses bancarios a devengar, ¿sí? Sumando en total los 500 pesos al préstamo bancario que va a ser nuestro pasivo en 20.000, ¿sí? Por préstamo a sola firma, ¿sí? Entonces, este elemento nos está dando la pauta de una registración contable, porque es un ajuste que se ha omitido de registrar. Por otro lado, tenemos depósito en efectivo de 72 horas de 1.000 pesos, ¿sí? Que estaría correcto, ¿sí? Porque también lo tenemos registrados en nuestra contabilidad. Tenemos el 21 del 10, un depósito el 25 del 10, perdón, un depósito de 3.000, bien, y que está realizado en el 21 del 10, registrado en nuestra contabilidad por 3.000. Después tenemos un cheque 120 por... eh, tenemos un cheque el 29 del 10 que se ha presentado a cobrar de número 120 por 1.000, que también está registrado en nuestra contabilidad. Bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dentro del extracto bancario identificado, por un lado, el 26 del 10, ¿sí? Una cobranza de un documento descontado que me dice que corresponde a un débito realizado por el banco por no haber pagado el documento descontado del librador a su vencimiento. Recordemos que cuando nosotros recibimos un cheque, lo podemos descontar en el banco, pero al vencimiento del mismo nosotros somos responsables del pago, ¿sí? Por más que el que debería realizar el pago sea el liberador del cheque, en caso de que el liberador no cumpla con el pago, nosotros somos responsables solidarios, y debemos cumplir con ese descuento de documento. Entonces esto nos va a generar un asiento de ajuste en donde vamos a tener, por un lado, lo que van a ser los documentos descontados a Banco Macro, que va a ser el débito en la cuenta corriente por la falta de pago, y al mismo tiempo generamos, ¿sí? Lo que es los documentos vencidos a cobrar, ¿sí? Por a documentos a cobrar. ¿Por qué? Porque nosotros ya ese documento a cobrar ya no lo tenemos, ya no lo podemos ejecutar porque ya se han dado las condiciones de que el documento ya se encuentra vencido, ya no es un elemento de pago, ya se encuentra rechazado en el banco, por lo tanto, ¿qué tenemos? Un documento a cobrar vencido como un nuevo crédito con respecto a nuestro cliente, a los documentos a cobrar que teníamos registrados en la contabilidad.
Bien. Y por último, tenemos esta nota de débito por la comisión bancaria que tampoco se encuentra registrado en la contabilidad, lo que me va a dar lugar a un asiento de ajuste en la registración de la contabilidad de gastos bancarios a Banco Macro por la nota de débito de las comisiones bancarias, ¿sí? Por otro lado, tenemos estos otros elementos que están señalados en rojo en cuanto tenemos cheques 149, 148, 149, 146 que nosotros ya lo hemos registrado en el banco, perdón, en el libro de la contabilidad, en el libro del banco, y no se encuentran dentro de nuestro extracto bancario. Esto quiere decir que son cheques pendientes de pago pendientes de haberse presentado a cobrar. Bien, y por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos depósitos, ¿sí? Que se han realizado en los últimos días del mes, que son a 48 horas y a 72 horas, ¿sí? Que todavía no se han acreditado en la cuenta del banco. Recordemos que estos van a ser movimientos que no me van a generar ajustes en la contabilidad. Siempre los ajustes se van a dar por omisiones de registraciones de elementos en la cuenta en la cuenta del banco, por los gastos, los gastos bancarios y al mismo tiempo por errores en las imputaciones de los cheques, ¿sí? Si por ejemplo, o en los depósitos, si por ejemplo yo hubiera tenido en este cobro del cheque en realidad, en vez el cheque 619 por 1000 y yo lo tengo en la contabilidad por 1200, ¿sí? Acá sí se hubiera producido un error y tengo que verificar el importe real del cheque y haber registrado un ajuste, un asiento de ajuste. Entonces, cuando yo realizo la conciliación, estos elementos solamente me van a quedar como partidas conciliatorias, pero no me generan un asiento contable. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a decir, voy a partir de los 24.590 que tengo en los libros de la contabilidad. ¿Qué voy a hacer? Le voy a sumar estos cheques que no se han presentado a cobrar, ¿sí? Y voy a decir, sumo los cheques 149, 148 y 146 por 2.000, 3.000 y 1.600 respectivamente. Le voy a restar los depósitos no acreditados, ¿sí? Entonces, le voy a restar los depósitos de 4.000 y 3.200 que tengo acá, los últimos depósitos que yo realicé en el periodo. Y al mismo tiempo, ¿qué voy a tener? Voy a tener todos los asientos de ajuste que yo he realizado, ¿no es cierto? Entonces tengo, por un lado, el crédito no contabilizado, si este préstamo de 20.000 pesos que me ha realizado el banco, que no lo contabilicé, al mismo tiempo que tengo que restar los intereses por este préstamo, la cobranza del documento descontado y la nota de débito por los gastos bancarios del periodo. Una vez que sumo y resto todos los elementos, me va a dar todas las partidas conciliatorias, me va a dar 3.485, generando así una conciliación, ya que el saldo de mi banco es 3.485. ¿Sí? De esta forma, tendríamos la conciliación, estos elementos de cheques no cobrados y depósitos no acreditados deberían verificarse en la próxima conciliación. Y estos elementos que me han generado haciendo de ajuste se han registrado al cierre en la contabilidad, llegando así al saldo de el banco de 3.485, que acá sería saldo según extracto bancario. Y de esta forma terminaríamos la conciliación, ¿sí? Con estos dos pequeños casos muy sencillos, hemos repasado los conceptos de arqueo de caja y los conceptos de conciliación bancaria, dando por finalizado el tema con este elemento de procedimiento de control. Partimos, como dijimos, desde el reconocimiento, los elementos componentes de caja y banco, las herramientas
de sociedades de garantía recíprocas, de legajo único financiero, de certificado PYME, hasta los procedimientos de control de lo que es la gestión de la administración y finanzas en los componentes de caja y bancos, ¿sí? Con esto terminaríamos con el tema y con la clase del día, con la clase del día de hoy, ¿sí? Seguramente ya en la próxima clase van a ver con el contador Oscar Maigua todo lo vinculado con el cuadro de mando integral y todas las herramientas de gestión. Así que bueno, cualquier consulta, duda, como ya les dije, el material de estas tres clases ya está subido a la plataforma, también están subidos estos casos prácticos.